Saludos cordiales, profesor Rafael Bustamante Álvarez. Yo soy el alumno Aguirre Navarro Joaquín Joel del curso de la carrera de Ingeniería Biomédica. Y en esta ocasión voy a exponerles sobre lo que se trató del laboratorio 1 del curso de procesamiento digital de señales. Bueno, empezaremos viendo lo que es la señal analógica, luego pasaremos a señal periódica y no periódica, luego la señal digital, su transformación de analógica a digital y finalmente el teorema de muestreo. Y al final un bonus que ya veremos en MATLAB. Bueno, empecemos con la señal analógica. La señal mostrada aquí es una sinusoidal. Es uno de los tipos de señales más fundamentales, tanto en la electrónica, en telecomunicaciones, en biomédica, etc. Incluso también es muy tratada en física y matemática, por esta y otras aplicaciones. Bueno, al observarla en el dominio del tiempo, vemos que su valor cambia de forma suave. Se puede notar la amplitud, también podemos ver su fase, el periodo. Y bueno, por otro lado, si analizamos la misma señal, pero ya en el dominio de la frecuencia, vemos un solo pico muy agudo, que está en F0. Este pico único representa la energía de la señal concentrada en una sola frecuencia, que es el inverso del periodo. Esta diferencia fundamental entre una onda continua y cero en el tiempo y un pico único en la frecuencia es justamente la base del análisis de señales. Antes de ver la señal digital, vamos a ver lo que es la señal periódica y no periódica. Las señales periódicas se repiten de forma idéntica en el tiempo, como por ejemplo la onda sinusoidal que hemos visto anteriormente y aquí. Toda su energía pues está concentrada en una sola frecuencia, como habíamos dicho. Y bueno, un ejemplo de esto es la corriente eléctrica de una casa, que es la de amplitud de 220 voltios. También puede ser la señal de EKG siempre y cuando el paciente esté muy bien y no haya muchas interferencias. Por otro lado tenemos las señales periódicas, que son las que no se repiten para un periodo determinado, como la señal de voz que vemos acá, que la frecuencia máxima es 8 kHz. Y bueno, el EKG, como había dicho, cuando alguien está mal o la onda está mal tomada, ya deja de ser periódica y se convierte también en una no periódica. Claro, hablando de bioseñales. Ahora pasamos a lo que es señal digital. Bueno, se observa que acá que la señal analógica continua y muestreada se convierte en una serie de puntos discretos que forman una señal digital, donde justamente n sería el número de muestras que hemos tomado. En el gráfico de abajo, que es la representación en el dominio de la frecuencia, se observa que la información principal de la señal analógica original, pues que tenía un solo pico, ahora se repite a lo largo del eje de frecuencias. El pico principal, que está acá en 10 omega, tiene la información útil. Y bueno, ya acá tendremos pues esta señal discreta digital, que es justamente la que se puede procesar con el número de muestras. Pero bueno, y la frecuencia, el pico de este no puede exceder a la frecuencia de muestreo entre 2. Y eso lo vamos a ver en el teorema de muestreo en la siguiente diapositiva. En cuanto a la transformación, se usa un conversor analógico digital. Es un componente esencial que permite pues, una computadora o cualquier sistema digital logre procesar esta señal, como había dicho. Porque señales analógicas como por ejemplo el sonido, la temperatura, que son continuas infinitas, son incomprensibles para estos sistemas digitales, pues no hay un almacenamiento que sea infinito, todos son finitos. Bueno, entonces esto convierte estos valores discretos, que pueden ser unos y ceros. El AE se toma como una fotografía de la señal analógica a intervalos regulares, convirtiendo estos valores en un conjunto de números binarios, 1 y 0. Esto permite que la computadora pueda procesar toda esta señal, permitiendo grabar la voz, una foto o un video puedan ser reproducidos por un teléfono, una computadora, etcétera, de aplicaciones, ¿no? Y finalmente tenemos acá, para las diapositivas, el teorema de muestreo, que establece que la frecuencia máxima que un sistema digital puede capturar y procesar de manera confiable es la frecuencia de Nyquist, que es la frecuencia de muestreo, que es TFS entre 2. Si la señal original tiene componentes por encima de este límite, esta se distorsionará y se interpretarán incorrectamente en el espectro digital, que puede ser incluso el aliasing. Por lo tanto, el pico de la señal principal del espectro muestreado no debe exceder este valor para evitar la pérdida de información. Eso es justamente lo que había mencionado cuando vimos acá lo de la señal digital, que no puede exceder este valor, si no ya crearía una distorsión.
Bueno, ahora continuando con la parte final, acá tenemos el ejercicio 5, que hay que generar el espectro de frecuencia de la señal de 19 Hz, que es esta de acá que estamos observando, que estoy seleccionando con el mouse. Bueno, acá me da el espectro de frecuencia, pero vemos que no, el pico no está en 19 Hz, se reparte. Bueno, la resolución de frecuencia de muestreo es de 2 Hz. Entonces, nunca no va a llegar a ser 19, solo los que son múltiplos de 2 Hz son los que tienen los picos, y pues 19 no llega. Entonces lo que pasa aquí es una especie de fuga espectral, donde los otros valores toman un poco de la energía de esa señal. Y es justo lo que se ve. Entonces, para arreglar este error, lo que se tiene que hacer es aumentar esta resolución de la frecuencia a 1 Hz. Y eso es justamente lo que he planteado aquí, con este código que he creado. Ahorita lo vamos a ver, que efectivamente el pico ya es solo en 19 Hz y no en los demás. Acá podemos observar la señal senoidal de 19 Hz de frecuencia, y como podemos observar aquí abajo, el pico solo está ahí en 19. Todos los demás están en 0. Ahí se observa que es en 19 y ahí está. Y bueno, con esto concluyo esta explicación de la clase y la solución pues, de este ejercicio 5 que se dejó. Muchas gracias por su atención.